Buenas tardes. Soy Miguel Albero, director de Relaciones Culturales de la AECID, de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, y me toca a mí hacer la clausura de esta semana. Estamos, la verdad es que muy contentos. Os contamos que tuvimos esta idea de recuperar las semanas de autor que se venían haciendo, era una tradición de Casa América. A mí me tocó en mi anterior etapa en la AECID la gloriosa clausura porque cumplíamos 25 años de semanas de autor y entonces decidimos que por qué no lo hacíamos con probablemente el autor más influyente de esos últimos 25 años, que era Roberto Bolaño, que en este caso no estaba vivo, con lo cual hicimos una semana en su memoria, comisariada por Ignacio Echeverría, y nos trajimos hasta Patti Smith. Horacio estuvo, o sea que sabe bien de lo que hablo. Y claro, ya matamos la semana de autor, no a Bolaño, que ya, pobre, se había muerto ya, pero sí la semana y no se volvió a hacer, ¿no? Entonces, hablando con Nieves y Ana María a finales del año pasado, decidimos recuperarla con un criterio, ¿no? Con la idea de que teníamos que tratar de buscar a escritores que ya tuvieran una obra hecha, que obviamente eso no quiere decir que no haya obra por venir, que en este caso la habrá seguro, pero que ya tuvieran una trayectoria y que esa semana yo creo que tiene el interés y la virtualidad de que lo que permite es detenerse sobre la obra de un autor con las miradas de otros escritores, con un perfil menos academicista o académico y con una mirada más amplia, pero ahondar en lo que es la obra de un autor latinoamericano, ¿no? Y la idea es mantener esta tradición. El año que viene seguiremos. Espero que además la AECID pueda participar más que este año, así que tenemos mucho interés en seguir con esto. Y yo creo que además, en este caso, cuando pensamos en quién, la figura de Horacio se nos vino a la cabeza inmediatamente. Primero porque creo que hay los que hemos vivido en Centroamérica, en mi caso 7 años he vivido en Centroamérica, la literatura centroamericana tiene un déficit de conocimiento en nuestro país, ¿no? Lo hablábamos el otro día con Horacio, no solo la literatura centroamericana, ¿no? Es muy interesante estos flujos de la literatura en español de un sitio a otro entre los países americanos y entre los países americanos y España. También lo vimos hace poco en Centroamérica Cuenta, que tuvimos ocasión de estar allí con Sergio Ramírez y con esa fantástica labor que le está haciendo para dar a conocer la literatura centroamericana dentro de Centroamérica, que ya es algo necesario, ¿no? Porque esos flujos no se producen, como pensamos, de forma natural por distintos motivos, ¿no? Yo creo que son muchos los motivos. En España tuvimos el boom y el boom hizo que vinieran los ahijados del boom, pero cuando no se ha producido esa línea, lo que ha habido son literaturas enteras que no son lo suficientemente conocidas en España y que tampoco lo son en el resto del continente, ¿no? Y esta idea de la semana de autor y de hacer, en este caso, la semana de autor de un escritor centroamericano, pues venía con esa idea de dar a conocer más en España la obra de Horacio, ¿no? Yo no voy a ahondar ya en su obra porque ahora, esta semana nos hemos dedicado a eso, solo decirles una cosa personal. Yo conocía la obra de Horacio, yo publiqué mi primer libro en Tusquets y había en la colección Tusquets, en la colección Andanzas, en la que yo publiqué mi primer libro, un libro de Horacio, que era, bueno, varios, pero uno, que se llamaba Ascó Tomás Bernhard en El Salvador. Yo era fanático de Tomás Bernhard por esa época, como buen joven nihilista, que es lo que toca. Y por eso me acerqué a la obra de Horacio y lo que descubrí es un gran escritor que he seguido leyendo desde entonces, ¿no? Y hay dos notas que él mismo dice de su obra que yo creo que son clave, ¿no? Una la dijo aquí, en la Casa de América, hace 15 años, en el año 2004, y es esta manía que tienen los críticos y que tenemos en general las personas de etiquetar cualquier cosa que vemos, ¿no? Los escritores siempre queremos poner un adjetivo a las cosas, ¿no? Y en su caso, lo que decía Horacio es que él no hacía literatura de la violencia, sino hacía literatura a secas. Y yo creo que los 15 años, además, después de su obra, han venido a demostrarlo. Y otra segunda cosa que también ha dicho él mismo, y es que él considera que los escritores los divide en dos, entre los visuales y los auditivos, en los que tienen más una capacidad visual y, por tanto, más una capacidad descriptiva, y los que se fijan más en el ritmo, en el tono, ¿no? Y la verdad es que eso es algo que a mí siempre me ha gustado de la obra de Horacio y que como escritor, como lector ahora admiro y como escritor envidio, y es el tono, el ritmo de cualquier cosa que escriba Horacio, da igual el ámbito que sea y da igual el registro lingüístico en el que esté, pero el tono y el ritmo siempre son muy particulares, muy especiales y
Y eso es algo aparentemente muy fácil, pero muy difícil de conseguir para un escritor. Así que nada más. Les vamos a dejar primero con Horacio solo, después tendrá una charla con Jesús y con esto clausuramos esta semana. Espero que que los que hayan participado les haya gustado. Espero que, Horacio, te hayamos tratado bien. Te teníamos que haber traído en febrero para que escaparas del frío de Iowa, de los 40 grados bajo cero. Pero bueno, te hemos traído un buen clima madrileño para cambiar. Así que muchísimas gracias a todos y que disfruten de esta última tarde. Eres muy alto. Buenas tardes. Gracias, Miguel. Gracias a la Agencia Española de Cooperación, Iberoamericana de Cooperación para el Desarrollo. Gracias a Casa de América, Ana María, Nieves, por haber organizado esta semana que ha sido para mí una semana muy importante, una semana llena de riqueza iluminadora en cuanto a ideas sobre lo que he escrito, en cuanto a propuestas de interpretación de mi obra. Ha sido muy nutritiva en el sentido de que los escritores vamos en nuestra faena y a veces no reflexionamos sobre todo lo que se va acumulando, los cabos sueltos que se van dejando, todas las propuestas de las que uno no tiene conciencia y que en una semana como estas de alguna forma se sistematizan, se esclarecen y se enuncian, ¿no? En ese sentido, para mí esta ha sido una semana totalmente inédita y totalmente inesperada en mi vida, en términos de, pues que primero como un honor haber sido escogido para ello y en segundo lugar como algo que me hace un corte de caja y una especie de comenzar un nuevo crédito en mi escritura, ¿no? Es decir, en cuanto a que me he nutrido de los comentarios, han sido muy estimulantes, pero al mismo tiempo no quiero creerlos. No sé si me explico. Es decir, que el escritor es en gran medida quien no está aquí. El escritor es quien está encerrado en sí mismo, en su mundo propio y en sus propias elucubraciones, y no el hombre público que se presenta ante ustedes. Y en ese sentido sé que volveré a quien no ha escuchado nada y que va a ser la forma fiel de seguir escribiendo lo que he escrito. Sí, el Señor es grande y me sigue dando, o los invisibles, o como se le quiera llamar, a lo que está fuera de nuestras manos. Voy a leer un pequeño texto que escribí para esto, un texto que tiene que ver con prácticamente de dónde vengo yo y cómo me hice yo, que he titulado Orfandad y herencia literarias. Creo que eso es importante para mí. El mismo texto ha significado una reflexión sobre, es decir, ¿qué he hecho? ¿Por qué he hecho lo que he hecho? Digo, al hablar de hacer, me refiero a escribir. ¿Por qué he escrito lo que he escrito? ¿Cómo he escrito lo que he escrito? ¿Y quién me ha estado viendo o a quién he estado viendo yo cuando he escrito lo que he escrito? Rara es la ruta por la que un escritor descubre su vocación, su destino. No solo rara, sino también única. Cuando trato de visualizarla, cuando trato de entender cómo he llegado a escribir los libros que he escrito,
los libros que me tienen aquí ante ustedes, ante su generosidad como lectores y como estudiosos de la literatura, siento una especie de azoro. ¿Cómo pude persistir en un empeño que a todas luces resultaba necedad en el medio en el que me formé? ¿En la familia de la que procedo? ¿En el país en el que crecí y donde comencé a recorrer esa ruta? No fui lector ni escritor precoz. Procedo de una familia en la que la literatura era tema vedado. Una familia que esperaba que yo siguiera la ruta típica para un joven de mi medio, es decir, que me convirtiera en un profesional serio, respetable. Y ser escritor no era considerado algo serio, respetable, sino todo lo contrario. Un pretexto para el vicio, la vagancia y la pobreza. Por eso, cuando al final de mi adolescencia comencé a leer y a ser poseído por el diablo de la escritura, mi familia fue víctima de cierto espanto y me ofreció estímulos para que evitara esa ruta. No les hubiese importado que fuese médico y escritor, abogado y escritor, ingeniero y escritor, una fórmula que garantizara nuestra respetabilidad. Pero era muy tarde. Yo ya estaba encaminado y empecinado en lo mío. Y había una guerra civil en el horizonte que haría volar por los aires la realidad que habitábamos. Pasaron algunos años antes de que yo pudiera atar cabos sobre el porqué del espanto de mi familia ante la posibilidad de que yo quisiera ser escritor, sobre el porqué la literatura y la escritura fueron siempre temas vedados. Un tío mío, primo hermano de mi madre, de nombre David Moya Pozas, y a quien no conocí, había sido poeta y había muerto víctima de una sobredosis de alcohol y barbitúricos. No se hablaba de él en casa y las anécdotas sobre su trágica vida y su más trágica muerte las escuché de boca del gran poeta hondureño Roberto Sosa, su compañero de generación, quien me las contó mientras conversábamos en bares de Tegucigalpa en 1981. Otro cabo que até es que mi abuela materna, Emma, había sido poeta. Nunca publicó un libro, pero sus versos fueron incluidos en una antología gracias a la cual me enteré que ella escribía cuando yo comenzaba a publicar. El diablo de la escritura, empero, la abandonó muy pronto y se dedicó, como persona cauta y previsora, a cuidar e incrementar sus propiedades, que es tal como yo la recuerdo. En sus últimos años de vida, sin embargo, se refería con desprecio y cierto odio a Clementina Suárez, su gran amiga de adolescencia, juventud y pininos literarios. Ambas procedían de Olancho, una provincia hondureña, y quien se convertiría en la más importante poeta de Honduras. Ahora me pregunto si la maledicencia de mi abuela hacia Clementina no sería hija de la envidia. Por la rama paterna, otro tío de nombre Jacinto, hermano mayor de mi padre, también publicó versos en sus años mozos, pero su verdadera pasión era la política. Y para ella vivió el resto de su vida, a salto de mata entre la cárcel y el exilio, como muchos casos perdidos para la literatura en tierras centroamericanas.
No es extraño, pues, el espanto que causó en mi familia la decisión de dedicarme a la literatura. Ser escritor para ellos era un sinsentido que solo podía conducir al fracaso, sinónimo de falta de estatus y pobreza. Mi tío David había sido víctima mortal de ese fracaso. Mi abuela y mi otro tío lo habían evitado gracias a que habían expulsado a la literatura de sus vidas. Pero ¿qué podía significar el fracaso para un joven que sentía una profunda repulsión hacia el mundo de valores de su familia, de la clase social en que había crecido, del país que habitaba? ¿Qué podía significar el fracaso en medio de una sociedad tan descompuesta que muy pronto haría implosión por la guerra civil? Uno de mis títulos favoritos es el que utilizó el escritor peruano Julio Ramón Ribeiro para sus diarios: La tentación del fracaso. Cuando me pregunto cómo fue que pude romper ese primer círculo de defensa que se había tendido a mi alrededor, el círculo férreo de la familia, para que asumiera mi vocación y destino, pienso que mucho tuvo que ver la tentación del fracaso, entendida como voluntad de ruptura, de riesgo, de encontrar la propia ruta. Persistir en la tentación del fracaso como gesto de inconformidad, de rebeldía. Fue a mediados de los años 70 cuando comencé a escribir poesía de forma compulsiva, como poseído, con unas pocas lecturas, sin haber tratado nunca a ningún escritor y sin idea de lo que era la vida literaria salvadoreña. Estudié con los hermanos maristas, la mayoría de ellos españoles. En una de mis novelas los traté muy mal. Y también he repetido que por culpa del hermano León, el profesor de literatura durante el bachillerato, padecí durante varios años un rechazo visceral hacia la literatura clásica española. Pero debo reconocer que fue en la biblioteca del Colegio Marista donde encontré los primeros libros que me permitieron entender que la palabra escrita era lo mío. Las letras de las canciones de Bob Dylan en la colección de Visor, una selección de poemas de Walt Whitman. ¿Cuántas veces habré leído extasiado el canto a mí mismo a esa edad de los descubrimientos? Las cartas a un joven poeta de Rainer María Rilke y una antología general de la poesía en El Salvador que me abrió el camino a dos poetas nacionales que me deslumbraron, Roque Dalton y Alfonso Quijada Urías. En tal biblioteca encontré, pues, esas primeras lecturas en las que un joven abreva como si fuesen la palabra de un misionero que nos convierte a una nueva religión. Recuerdo el candor que me embargaba cuando terminé mi primera colección de poemas y me dispuse a buscar una editorial que la publicara. No tenía ni la remota idea del páramo en que me encontraba. No había editoriales privadas independientes en El Salvador. Estaba en la Dirección de Publicaciones del Ministerio de Educación del régimen militar y la editorial de la Universidad Nacional, que por entonces permanecía ocupada por el ejército. Había roto el primer círculo tendido por mi familia, pero entonces me tocó enfrentar el segundo círculo, aquel que podríamos denominar la vida literaria salvadoreña. O, para entrar en la materia que anuncia el título de este texto, la herencia literaria nacional de la que tenía que hacer uso o la tradición en la que tenía que injertarme. Lo primero era establecer un contacto, conocer a alguien que se dedicara a lo mismo que yo me dedicaba. Nadie
pero nadie de mis condiscípulos de colegio ni de los amigos del barrio donde había crecido tenía interés alguno en la literatura, mucho menos en la escritura. Y para entrar a la universidad a estudiar letras faltaba casi un año, precisamente a causa de su ocupación por parte de los militares. Iluso de mí, encuaderné mi poemario y lo envié a la Dirección de Publicaciones del Ministerio de Educación, con la certeza y el entusiasmo de quien considera que su talento es un hecho que nadie puede dejar de reconocer y que el libro sería pronto publicado, sin la menor conciencia de que, al enviar aquel libro de poemas, lo que estaba haciendo era tirando una botella al mar como náufrago en isla desierta. La providencia me miró con simpatía. Unas semanas más tarde, recibí una carta del editor de la Dirección de Publicaciones, en la que me agradecía el envío del libro, me adelantaba que por el momento no sería publicado, pero me invitaba a que lo visitara a sus oficinas. Su nombre me sonaba de una de esas soporíferas páginas literarias dominicales que publicaban los periódicos fascistoides de aquella época, que son los mismos del actual. Imaginé que se trataba de uno de esos viejos literatos con caspa en las solapas del saco y cierto olor a encierro y naftalina. Pero, bueno, me dije, tal vez lo convenzo de que publique mi libro. Para mi sorpresa, Miguel Hueso Misco era, a principios de 1977, un joven de 22 años, apenas 3 años mayor que yo, pero con muchas más lecturas. Cursaba segundo año de letras en la Universidad Jesuita, ya estaba casado, mientras aún yo vivía en casa de mi madre. Hubo una reacción química inmediata entre nosotros, la amistad juvenil que le llaman. Pronto fundamos una revista literaria artesanal, consumíamos tardes y noches discutiendo sobre libros, sobre literatura salvadoreña y lo que significaba ser escritor en aquellos aciagos tiempos en El Salvador. No los aburriré con el relato de una amistad. Lo que quiero mencionar es que yo entré a la tradición literaria salvadoreña no bajo la guía preceptora de un anquilosado sabiondo de los que tanto pululan en los países pequeños, sino junto a un amigo escritor con quien compartimos la pasión del descubrimiento, el debate, la controversia. Me sumergí en esa literatura con la emoción de la aventura, porque existe una tradición literaria en El Salvador, aunque sea prácticamente desconocida fuera de las fronteras nacionales. Mencionaré algunos autores de los que algo aprendí y cuyos libros recuerdo con cariño. Arturo Ambrogi, un estupendo cronista a quien Rubén Darío llamó enfant terrible, cuyos textos tienen tal ironía, fineza y hasta sorna que pueden herir como una hoja de afeitar. Antonio Rivas Bonilla, con sus narraciones picarescas, en especial la novela Andanzas y Malandanzas, que tiene como protagonista a Nerón, un hambriento e ingenioso perro de finca, motivo tan cervantino. Salvador Salazar Arrué, conocido como Salarrué, el más emblemático cuentista del país, que se sumergió como nadie en el alma y en el habla de los campesinos y los niños salvadoreños de la primera mitad del siglo XX, y de quien Juan Rulfo hablaba con admiración. Miguel Ángel Espino, sobre cuya novela Hombres contra la muerte, publicada en 1848, escribí mi primer ensayo, hace la módica suma de 40 años. Y por supuesto, los poetas, porque en esa época yo me consideraba poeta.
Claudia Lars, Alberto Guerra Trigueros, Roque Dalton. ¿De dónde entonces la sensación de orfandad que tiempo después me acometió si había una tradición literaria nacional a mis espaldas? La verdad es que esa tradición, esa herencia geográfica, pronto me resultó pequeña, asfixiante. Eran autores que recogían ciertamente elementos de la identidad nacional y los convertían en literatura, pero en casi ninguno, y este casi es importante, encontré la contemporaneidad y la universalidad que demandaban el espíritu ambicioso del embrión de un escritor que yo era en ese entonces. Había cruzado el primer círculo de defensa tendido por la familia, pero ahora me tocaba romper el segundo círculo, el de la tradición nacional. Me parece que para un escritor que procede de un país pobre y pequeño, que existe más por sus tragedias que por sus virtudes, la tradición literaria nacional es apenas un punto de arranque, una mínima y limitada brújula que puede servir de ayuda para dar los primeros pasos, pero que deja de ser útil una vez que se comienza a andar con cierta firmeza, una vez que el escritor sale del ámbito de sus fronteras geográficas y políticas, de sus fronteras mentales, y comprende que pertenece a una lengua, la lengua castellana en mi caso, una lengua riquísima por la variedad de afluentes que en ella confluyen. También creo que a lo largo de su vida, cada escritor elige su herencia. Busca a los mayores con los que se identifica, de los que cree tomar o quisiera tomar la estafeta. Y en ese sentido, no tiene por qué estar sujeto por vínculos de geografía, historia, lengua, a una tradición que se le imponga con la autoridad del padre hacia el infante. Concibo la literatura como búsqueda y rebelión, una especie de rebelión de aquel huérfano que sabe que tiene una familia, pero no reconoce su potestad sobre él. De aquel huérfano que sabe dónde está su familia, pero no quiere permanecer todo el tiempo con ella. A veces se aburre, lo aburguesa, le quita la vocación de libertad propia del espíritu creador. Esa fuerza que se propone romper los límites de la propia lengua ha estado presente en los escritores latinoamericanos desde el siglo XIX. Solo así puedo entender que en aquel año 1882, cuando el joven Rubén Darío tuvo que abandonar por primera vez Nicaragua por haberse involucrado con una mujer equivocada, y llegó a El Salvador con cartas de recomendación para los poderosos de este país, en vez de conformarse con persistir en la escritura de versos en la tradición de la lengua castellana, la que, supongo, ya sentía estrecha, como un par de zapatos con el que no se puede seguir andando, se abocara al estudio del alejandrino francés, al estudio de la métrica de los poemas del Gran Hugo, como él lo llamaba, en compañía del poeta salvadoreño Francisco Gavidia. En ese 1882, Gavidia tenía 19 años y Darío 16. Su amistad fue inmediata. Este lo cuenta en su autobiografía, publicada originalmente en Barcelona en 1913, bajo el título volteriano de La vida de Rubén Darío, escrita por él mismo. Cito: uno de mis amigos era Francisco Gavidia. Quizás sea de los más sólidos humanistas y seguramente de los primeros poetas con que cuenta la América española. Fue con Gavidia,
la primera vez que estuve en aquella tierra salvadoreña, con quien penetrara en iniciación ferviente en la armoniosa floresta de Víctor Hugo. Y de la lectura mutua de los alejandrinos del gran francés, que Gavidia, el primero seguramente, ensayara en castellano a la manera francesa, surgió en mí la idea de renovación métrica, que debía ampliar y realizar más tarde. En otro texto, incluido en Historia de mis libros, cuando se refiere a la inspiración e influencias que hicieron posible su libro azul, publicado originalmente en Chile en 1888, Darío vuelve al tema. Mi penetración en el mundo del arte verbal francés no había comenzado en tierra chilena. Años atrás, en Centroamérica, en la ciudad de San Salvador y en compañía del buen poeta Francisco Gavidia, mi espíritu adolescente había explorado la inmensa selva de Víctor Hugo y había contemplado su océano divino donde todo se contiene. Gavidia es considerado el padre fundador de la literatura salvadoreña, el gran modernista nacional. Autor de una voluminosa obra en verso y prosa, es prácticamente desconocido fuera del Salvador. Habrán notado ustedes que no lo mencioné cuando me refería a los autores salvadoreños que leí con entusiasmo en mi juventud. Si Gavidia es el padre fundador de la literatura salvadoreña, se explica en cierta medida mi sensación de orfandad. Nunca pude con sus libros. Me parece que la obra de Gavidia envejeció más rápido que su autor. Darío lo dejó en el camino. Entendía la poesía como una aventura del genio y tomaba la herencia, que es la literatura mundial, aquello que le servía para la construcción de su obra, sin ataduras, haciendo del mundo su hábitat. Gavidia optó por la cómoda fama provinciana. Claro, que Darío venía del Quijote, como tan espléndidamente nos ilustró Sergio Ramírez en su reciente discurso de Alcalá de Henares, con motivo del recibimiento del Premio Cervantes, pero no se quedó ahí. ¿Y qué decir de Miguel Ángel Asturias, el más universal de los narradores centroamericanos, quien fue amamantado por los surrealistas en París antes de sumergirse en el mundo indígena guatemalteco? ¿Y qué se puede añadir sobre Borges, quien incorporó lo mejor de la prosa y la púdica ironía inglesa en nuestra lengua, entre otras muchas cosas? El escritor debe conocer y enfrentar su propia lengua y su mundo con la mayor de las audacias, con la mayor de las pericias, a fin de ser capaz de extraer lo mejor de otras lenguas y otros mundos. Darío, Asturias y Borges tuvieron la genialidad de conseguirlo y enriquecer la lengua castellana con otras flexiones, otros ritmos, otras sonoridades, otros gestos. Esto es radicalmente distinto a la mentalidad cipaya que ahora campea, cuando mucho escritor de la lengua castellana quiere parecer más estadounidense que los propios estadounidenses. No osaría compararme con aquellos genios que mezclaron el barro de otras tierras con nuestro barro y con ello crearon piezas perfectas, los grandes renovadores de la lengua. Nada más he aprendido de ellos, he asumido como parte de mi herencia la curiosidad y el gusto por lo otro, por literaturas en otras lenguas y culturas que abordan al ser humano en circunstancias y desde ópticas radicalmente distintas a las mías. Los he incorporado en mi propio trabajo, sin método, por ósmosis. Ya algunos
de quienes me precedieron y de quienes hablaron en este coloquio, en esta semana, mencionaron cómo he abrevado en la literatura procedente del desmoronamiento del Imperio Austrohúngaro y escrita en lengua alemana, o de la llamada literatura menor, cartas, diarios, memorias, fruto madurado en los salones franceses de los siglos XVII, XVIII y XIX. Una de las frases que tengo pegada en la pared de mi estudio la tomé de una de las cartas que Madame du Deffand, una anciana ciega y enamorada, enviaba a Horace Walpole. Cito: todo lo que me rodea me parece enemigo. Fin de cita. A lo que sí he osado es a darme la libertad para pensar, para imaginar con cuál de los escritores contemporáneos de la lengua castellana me siento más satisfecho a la hora de asumir su herencia. Lo hice mientras escribía estas páginas, tirado de bruces en la cama de la residencia de estudiantes, tratando de llegar a una emoción que me diera luces. Esta emoción llegó. Entonces me dije que la herencia que me hubiese gustado gastar es la de Juan Carlos Onetti. Es el escritor que siento más cerca de mí. Me hubiera gustado escribir como él, tener su actitud hacia la vida, su delicadeza, su silencio. Paradójicamente, nada tengo en común con él, ni en el temperamento, ni en la prosa, ni en el mundo literario, ni en su actitud hacia la vida. Así somos de complejos y contradictorios los seres humanos, los escritores. Ya sabemos que en una entrevista Onetti dijo que no debían leer sus libros, sino los de William Faulkner, que él se había dedicado nada más a copiar al gran escritor sureño. También sabemos que en otra ocasión Onetti dijo que no quería dar entrevistas porque le había prestado su dentadura postiza a Mario Vargas Llosa. Quizás estas dos anécdotas podrían explicar mi admiración hacia Onetti. La mejor herencia es la que nos llega sin imponer condiciones, la que nos produce gozo. Quiero terminar estas palabras desordenadas, escritas a trompicones, retomando el tema de la orfandad literaria, de la orfandad que sentí cuando descubrí que, por un lado, no había forma de que yo soportara la lectura del fundador de la literatura salvadoreña, Francisco Gavidia, y que por el otro, casi ninguno de los autores nacionales de los que había disfrutado, me conectaban con el mundo que me estaba tocando vivir. Ninguno de ellos saciaba esa sed de contemporaneidad y universalidad propia del joven escritor. Casi ninguno, con excepción de Roque Dalton. Dalton tenía todos los componentes de temperamento que podían encantarme. Sentido de la provocación, humor, desenfado, sarcasmo, irreverencia, valentía. De uno solo de sus rasgos de carácter sospeché desde el principio: la fe. Y lo que es peor, la fe jesuítica, aunque también él se riera de ella. Dalton tenía además una forma novedosa de escribir poesía, despojada de arabescos, un respeto por las consecuencias, por la responsabilidad de la palabra escrita. Y era un innovador en la búsqueda de nuevas formas, en utilizar variadas técnicas literarias de acuerdo con el tema que abordaba. Por si lo anterior fuera poco, escribía desde otra parte del mundo,
desde los lugares por donde la historia pasaba contoneando sus caderas: La Habana, Praga, México, París. Participaba de los debates más candentes sobre el escritor en Latinoamérica. Era un poeta e intelectual reconocido mucho, pero mucho más allá de los cenáculos literarios centroamericanos. Se codeaba, pues, con los que contaban. Comencé a leer los poemas de Dalton en aquella antología general de la poesía del Salvador que mencioné al principio de este texto y que encontré en la biblioteca del Colegio Marista en 1975, el mismo año en que asesinaban al poeta. Yo no lo sabía y no me enteraría de ello sino mucho después. Es muy extraño. No recuerdo el momento ni el lugar en que supe que Dalton había sido asesinado por sus propios camaradas de lucha. No recuerdo la forma como me enteré ni la reacción que en mí provocó esa noticia. Tuve que haber sentido algo muy fuerte, una conmoción, pero mi memoria la esconde. Quizá por eso, una década más tarde, cuando escribí mi primera novela, La Diáspora, incluí un personaje que padece con toda la contundencia la sensación de orfandad que el asesinato de Dalton representó para la literatura salvadoreña en general y para mí en lo personal. Era un escritor a quien por edad pude haber conocido, pero a quien no conocí. Su muerte significó orfandad y herencia. Orfandad en sentido estricto, por lo terrible que fue para su familia y también para aquellos que pudimos haber crecido a su sombra, bajo sus pullas y provocaciones, pero solo lo conocimos por sus libros. Orfandad en sentido literario, porque él era quien nos pudo haber conectado a los jóvenes de aquel tiempo con la contemporaneidad intelectual y literaria, porque su muerte nos dejó desamparados en aquel pozo sangriento en el que no se miraba más luz que la producida por el fuego que nos llovía. Pero su muerte también nos dejó una herencia. Si no hay quien guíe, debemos buscar el camino por nosotros mismos. Si no hay quien nos abra las puertas, debemos abrirlas por nosotros mismos. En lo personal, yo saqué también otra enseñanza. Jamás creer ni arriesgar nada por las ideologías que nos venden un mundo más bello a cambio de la sangre ajena. Decía Dalton en una estrofa de Taberna y otros lugares, cito: tener fe es la mejor audacia y la audacia es bellísima. Fin de cita. Desde el otro lado, el comisario Medina, en las primeras páginas de Dejemos hablar al viento, la magnífica novela de Onetti, sentenciaba, cito: un hombre con fe es más peligroso que una bestia con hambre. En algún espacio entre estas dos citas, entre estos dos espacios, entre estos dos extremos, he seguido mi ruta. Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por su presencia. ¿Me están diciendo algo? Ah, no, este señor. Vale. Estoy aquí feliz, una tarde más, con Horacio Castellanos Moya, que es uno de los escritores que yo encuentro fundamentales para este tiempo, para nuestro tiempo. Y tengo el honor de compartir, Horacio, una conversación contigo para cerrar este encuentro magistral que ha celebrado la Casa América
en la Semana del Autor y en la que hemos podido unos cuantos ahondar en la figura de Horacio como escritor fundamental en español en el mundo de hoy. Horacio. Gracias, Jesús. Un placer. Bueno, no he podido escuchar tus palabras, pero las he leído con muchísima atención y con placer, como todo lo que te leo. Yo ya dije ayer ayer creo, sí, que he tenido la suerte de encontrar tu literatura en un momento especial para entender tantísimas cosas, que es la desagradable era Trump, ¿no? Tú eres el gran reverso de esa era. Y que cuando observo a los caminantes por toda Centroamérica tratar de alcanzar esa tierra de promisión, veo un desfile de tus personajes y que les entiendo mejor, de repente adquieren una corporeidad y dejan de ser fantasmales y se convierten en esos seres humanos que pueblan tus novelas. Pero hay una cosa que me intriga, y tú que escribes sobre esas personas, esos seres humanos, pero que ahora estás instalado en Iowa, en la universidad, tanto que has escrito sobre esos que tratan de alcanzar, y tú ya con un estatus, querido Horacio, ¿estás incómodo? Incómodo siempre estoy. Es decir, en el sentido de que la incomodidad es una condición esencial para mí. Yo creo que si estuviera cómodo no escribiría, no sería escritor. Pues me dedicaría a disfrutar mi comodidad. En ese sentido, quizás te refieres un poco más a cierto sentimiento también como de culpa, de incomodidad. Sobre sí, esa cosa cristiana. Sí, realmente no. Realmente no. ¿Y cómo los ves? ¿Cómo los ves? Naturalmente, es decir, mira, nuestro éxodo es un éxodo largo. En realidad el éxodo salvadoreño comenzó no hacia Estados Unidos. El primer gran éxodo del Salvador fue hacia Honduras. El gran problema del Salvador es que tiene un territorio muy pequeño, una población vasta, y que había una enorme concentración de la tierra. Entonces el campesino salvadoreño en los 50 comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, y cuando vino la modernización, y vino la modernización de las ciudades, y vino la industrialización en su nivel en Centroamérica y el mercado común centroamericano a principios de los 60, el campesino salvadoreño comenzó a emigrar en busca de tierras, porque se hizo más la concentración de la tierra en las 14 familias que controlaban la economía, y se fue a Honduras. Y en 1968-69, cuando se da la guerra entre El Salvador y Honduras y expulsan a todos los salvadoreños de Honduras, había 300,000 salvadoreños en aquella época, que era el 20% seguramente de la población salvadoreña. Es decir, el gobierno de Honduras expulsa a 300,000 salvadoreños. Se da la guerra entre ellos, pero los salvadoreños regresan pobres, sin tierra, pero ya se había dado un éxodo. Y son esos que regresan, y ese es el origen de la guerra civil. ¿Verdad? Por eso es muy interesante prever qué puede pasar con la expulsión masiva ahora. ¿Verdad? Es decir, tener una idea, nunca lo piensan, de que el origen real de la guerra civil es que la clase dominante salvadoreña encontró un gran oxígeno al exportar su población y al desplazar su población hacia Honduras, que era un país infrapoblado, donde había un exceso de tierras y donde el campesino salvadoreño podía conseguir tierra, trabajar en las bananeras, que no hay bananeras en El Salvador,
Y cuando los hondureños vieron que aquellas tierras las necesitaban para su propia reforma agraria, expulsaron a los salvadoreños, y ese salvadoreño regresa a El Salvador en el 69, y 10 años después tenemos la guerra civil. Ya. ¿Por qué? Porque, bueno, es decir, Efecto rebote. entonces, lo que te quiero decir con esto es que estamos acostumbrados, no acostumbrados, pero ha sido un patrón nacional el éxodo, la salida en busca de oportunidades de, básicamente, de las clases más desposeídas en el país. Entonces, yo no veo con sorpresa lo que sucede, ¿verdad? Porque este éxodo que ahora sucede, estas caravanas que ahora se daban en el 81, en el 82, en el 80, en el 84. Solo que no existían las redes sociales, no existía la manera de seguirlas, no existía tampoco la actitud del gobierno mexicano de ahora, que ya sea que las reprime o las apoya, pero no eran un fenómeno político. Caminaban por la línea del tren de donde va la bestia y se iban subiendo y bajando, llegaban a México y algunos iban a Los Ángeles y otros se quedaban en México. ¿Por qué huían? Por la guerra civil, ¿verdad? Y muchos de ellos los acogió el gobierno de Estados Unidos y son los que después tuvieron lo que se llama el TPS, el permiso de estancia temporal en Estados Unidos, que ahora les ha quitado Trump, y son 300,000 salvadoreños con eso. Es decir, que toda esa gente la regresan, te puedes imaginar el conflicto que va a haber. Entonces, yo siento que el fenómeno es muy complejo, muy grande, como para que yo tenga incomodidad o culpa. Es una cosa más grande. No, pero no es incomodidad o culpa personal, pero sí. Es situación de extrañamiento, ¿no? Quizá. Cierta sensación extraña Mi sensación de extrañamiento es más bien lo que digo de alguna forma en el último libro, en Moronga. No, en el de Envejece un perro tras los cristales, que son reflexiones personales. Más bien mi sensación de extrañamiento es cómo terminé en Estados Unidos. Ya. Yo. Sí, hacia ti. Porque entiendo que nuestra población, totalmente acicateada por la pobreza y por la violencia y sin recursos, no se puede subir en un avión para venir a Europa o para emigrar a Argentina o a Chile. Camina y lo que queda adelante es Estados Unidos, ¿no? Así como los nicaragüenses caminan hacia Costa Rica. Entonces, es bíblico eso. Es bíblico, es muy bíblico. Es bíblico, no aprendemos. No. Las migraciones vienen desde siempre. Claro. Y se dan a todos los niveles. Lo que pasa es que ahora con la información que tenemos nos parece un fenómeno nuevo. Ya. Que no lo es. No lo es. Lo es por la dimensión política que adquieren y por la presencia en la opinión pública que adquieren. Y en esa sensación de historia que se repite de siempre, siempre también hay mucho miedo a caer en los tópicos, pero sin embargo leerte a ti destruye los tópicos. Los tópicos ahora los construye un discurso sobre todo imponente en inglés, con mucha fuerza, con mucha presencia, con mucho poder de disuasión y de expansión. Y tú lo puedes contrarrestar desde la literatura. Y me refiero a que, por ejemplo, el fenómeno del entretenimiento, del espectáculo, nos lleva a consumir a millones series de televisión americanas. Esto lo hemos hablado alguna vez. Yo estoy especialmente fascinado por el universo de una, que es Breaking Bad, Better Call Saul, todo esto. Y creí que era un artefacto de ficción impresionante. Hasta que leí a Horacio Castellanos Moya y me di cuenta que era una serie, o que es un universo muy racista. Y me voy a explicar. En Breaking Bad todos son unos hijos de la gran puta. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Pero los únicos que tienen capacidad para explicarse o para entender por qué han sido tan hijos de puta son los anglos. El latino
lo es per se, pero nadie explica cómo ha llegado ahí. No se le da la oportunidad de ser explicado. Y para eso hay que leer a Horacio Castellanos Moya, porque ves la explicación de cómo todos esos personajes que nos pintan a nivel global están ahí, por qué, cómo han llegado, qué sienten, qué han padecido, de dónde vienen, por qué su vida ha sido lo que ha sido, ¿no? Y por qué se han convertido en eso. Yo creo que ahí sí hay... ¿Tú has visto Breaking Bad? Sí. ¿Y no lo has notado? O a lo mejor cuando dices, pues, como esto me jode, voy a escribir Moronga. Pues la verdad es que, mira, yo tengo la sensación, o mi impresión es que el paternalismo de las culturas, o de la cultura, las culturas, porque es una serie de culturas blancas del primer mundo hacia Latinoamérica, es tremendo, es un paternalismo. Entonces ese paternalismo incluso se arroga el derecho de ser malo, pero nosotros no podemos ser malos, nosotros tenemos que ser étnicos, ¿verdad? Yo te digo, es decir, por ejemplo, me sorprende cómo un librero alemán puede decir que él no, si se imprimiera insensatez, él no lo podría vender porque eso es sobre el genocidio, sobre cosas, y puede publicar y vender todos los libros sobre el genocidio alemán, es decir, es una mentalidad paternalista en cuanto a que incluso la capacidad de ser malos y la capacidad del crimen y de purgarlo y de presentarlo no nos la dejan. ¿Verdad? Yo no escribo novelas para combatir eso me parece absurdo. Es decir, es el mundo que me tocó, yo escribo lo que me ha tocado y como me ha tocado, pero me parece que si uno razona, lo que sucede es eso, que no se espera cierto tipo de voz, se espera cierto tipo de historia, ¿verdad? E incluso si tú ves ahora las historias sobre los migrantes que van hacia Estados Unidos y ves todo el universo de historias periodísticas que salen en la prensa americana, no hay complejidad. Es decir, somos seres que huyen de la violencia y somos malos o buenos, pero en un sentido muy esquemático. Y entonces somos seres sin complejidad psicológica. Hay una especie como de zombies, de opacidad. Entonces se nos niega la capacidad, y nosotros reproducimos eso en muchos casos a través del periodismo, ¿verdad? Que se presenta nuestra gente así, pero cada ser humano es una complejidad, cada ser humano odia, ama, detesta, es falso, es verdadero, entonces la literatura es eso. No. La literatura es eso, y si a un lector europeo, o a un lector de un país muy rico que cree que purgando sus culpas él es muy especial y no quiere que otras culturas las purguen, pues es su problema, pero yo voy a presentar cómo es mis personajes representan esa complejidad del ser humano que se da en todos los niveles. Tenemos una tendencia a sentirnos especiales, ¿verdad? Ya sea como víctimas o ya sea como victimarios o como sea, pero tendemos a sentirnos especiales y olvidamos que somos género, pues somos el género humano. No hay emoción que tú puedas tener que yo no pueda tener y viceversa. Pero sin embargo tú individualizas muy bien en cada novela, tienes un tratamiento de la voz y del monólogo tan poderoso, tan potente, que lo inunda todo, quizá porque sientes que tienes que alzar la voz con ese tipo de personajes que en gran parte representan el fracaso. ¿Crees que esa elección estética de forma por el monólogo imponente tiene que ver con esa necesidad de alzar la voz? No lo había pensado.
pero de hecho parece que hablo con la voz un poco alta. Según me han dicho que soy un poco imprudente. Entonces, que es quizá más un rasgo de temperamento que un rasgo de personalidad y un rasgo que se me fue desarrollando a medida que tenía que enfrentar mis condiciones particulares para escribir, más que un plan, más que un propósito. ¿Me explico? Es más como una consecuencia de temperamento y condiciones que un propósito. Voy a alzar la voz para que me escuchen. Por ejemplo, El asco, que es una novela que cualquiera diría, escribió esa novela para llamar la atención. ¿Ah? Pues yo te puedo decir que no, si yo ni siquiera sabía que era un libro, yo lo escribí y lo guardé en una gaveta 2 años. Porque no me parecía que alguien quisiera publicar eso. Yeah. Porque para mí era como una especie de catarsis personal, sí, ¿verdad? Y era un juego lúdico. Y no le vi mucha forma al principio. Y no es que no le vi forma porque lo iba a corregir, no, tal cual está, lo guardé. ¿Y quién va a querer publicar esto? Pues lo publicaron y no eres muy bienvenido en El Salvador, que digamos. No, pero lo que te quiero decir es que no fue escrito con la voluntad de alzar la voz. Fue escrito con otro propósito, pero de pronto cuando está impreso es una voz alzada. Y cuando lo lees y está impreso, hay un momento en el escritor que cuando ve este artefacto que llamamos libro y lo lee, dices, sí. No sé, yo me arrepiento de esto. En El asco, ¿te pudo pasar? El asco, tanto como arrepentirme, no, pero no lo volvería a escribir. No sé si me explico, es decir, que las condiciones en que lo escribí, que eran unas condiciones como de catarsis, de divertimento, de juego, sin ningún propósito, en realidad comenzó El asco como una imitación de Thomas Berger porque estaba cansado de leer este cuate y me tenía un poco harto. Entonces, me había pasado muchos años antes cuando escribía poesía con César Vallejo, que son tonos que se te pegan. Vallejo se te pega y a los 15 días estás escribiendo poemas como Vallejo. Estás escribiendo trilce mal escrito. Entonces, igual me pasó con Berger, me lo voy a quitar de encima y comencé eso y entonces, claro, no lo vuelvo a leer, queda ahí. Cuando alguien me dice que si tengo algo y se puede publicar y lo veo, digo, no mido las consecuencias. Yo creo que el escritor en ciertos momentos tiene que ser muy inconsciente para poder seguir adelante. Si yo hubiera tenido un nivel de conciencia o un nivel de razonabilidad, hubiera dicho, no, eso para qué publicarlo, para qué me voy a crear enemigos de gratis. ¿Ah? Y en un momento que ni tenía empleo y que andaba de la seca a la meca, era como una situación un poco rara, ¿no? Pero lo publiqué porque salió quien lo quería publicar. Entonces todo es como producto de las circunstancias. Yo soy un ser humano que en ese sentido creo muy poco en mi capacidad y en mi voluntad de definir mi vida y mis actos. Todo me va sucediendo. Sí. Todo me va sucediendo. Hasta estar aquí. Estamos muy a gusto aquí contigo, sí. Y espero que tú también lo estés disfrutando. Pero bueno, Ana Caballé apuntaba ayer que te emparentaba mucho con Vallejo y tú le contestaste que podía ser un escritor salvadoreño así con Vallejo, pero sin la mochila de García Márquez detrás, que era más fácil, ¿no? Que no es una mochila, es un armario. Que es un armario. Y sin embargo tú hoy reivindicas a Onetti. Sí, pero no es mi mochila. Ya. O sea, ¿te gusta tanto que mantienes la distancia con él? ¿O cómo haces? No, me gusta muchísimo. No te tengas ganas de copiar. No, me gusta copiar muchísimo. Es una palabra, digamos, no se molesten ustedes, pero los escritores copiamos. Pero no puedo, es decir, hay algo en su actitud hacia la literatura, en su forma de escribir, en su forma de asumir el oficio, en su forma de asumir la vida. Hay algo que admiro, pero yo no soy así ni me propondría ser así, no puedo. Me explico. Pero eso que me sucede con él no me sucede con otros escritores de su generación, ¿verdad?
Entonces, por eso lo menciono específicamente, porque es algo que me gustaría, pero no siento ninguna presión. ¿Por qué? Porque no tengo que definirme de cara a él. No me gustaría ser un escritor uruguayo, por supuesto. Define escritor... bueno, sí. Sí. Escritor No me uruguayo que no sea Onetti. Define escritor uruguayo. Un escritor uruguayo que no sea Onetti es Benedetti o es los que siguen. Entonces tú ves que se han tenido que definir de otra manera, ¿no? Pero bueno, ese es un problema. Onetti no es un problema para mí, es una herencia que asumo con gozo porque no tengo... Es como que alguien me dice, aquí te dejo este dinerito. Y vos ves, ¿qué haces con él, hermano? Entonces, no es... De gratis. No es que te dicen, vas a tener que dar este dinero y te vas a ser presidente de la fundación y vas a tener que asumir esta responsabilidad y vas a tener que hacer esto otro y vas a tener que invertir aquí. No, aquí está, gástatelo como quieras, ¿no? Entonces eso es una herencia que tú recibes con gozo, ¿no? También te ha pasado eso con Roque Dalton. Con Roque Dalton es distinto. ¿Qué tipo de parentesco o qué tipo de dinerito? Y con Roque Dalton no hay dinero, sino que Roque Dalton es más bien es una herencia de la rabia. Allá el Tomás Berjar salvadoreño, lo veías un poquito... Es más como, ¿por qué? Bueno, Tomás Berjar salvadoreño eres tú, querido. No, yo no. Hay el Piporro salvadoreño, no sé, hay tantos salvadoreños, el Cantinflas salvadoreño. Pero, no, lo de Roque Dalton lo asumo de una forma tal como decía, es decir, que Dalton es un escritor que yo releo con frecuencia, ¿verdad? Sí, que incorporas a tu obra. Lo incorporo, pero que para mí su asesinato es una afrenta personal. ¿Verdad? Es decir, yo siento que el asesinato de Dalton es para mí una afrenta personal. Yo no la voy a resolver, es un caso jurídico complejo, es una cosa que no me propongo, ni es mi idea vivir mi vida denunciando eso, pero lo siento como una afrenta personal, como han matado otros amigos míos que son afrenta personal, ¿verdad? Y en este caso es una afrenta que incide en el oficio que es el eje de mi vida, que es la literatura, ¿verdad? Entonces, la relación es completamente distinta, ¿verdad? Porque te puedo decir que hay cosas de Dalton que sigo admirando y hay cosas que para mí también han envejecido y que desde el principio tuve muchas sospechas. Hablaba yo de la fe y la fe significa un escritor en su época rabiosamente comunista, no comunista del partido, sino comunista en el sentido de la sociedad ideal que viene. Bueno, lo que dices es la fe jesuítica. La fe jesuítica. Entonces, eso para mí siempre fue un poco ajeno, porque yo siempre fui muy escéptico, aunque tuviera grados de creencia, pero nunca una fe jesuítica. Pero es el asesinato de Dalton, es la forma en que lo matan, es el hecho de que no esté su cadáver por ningún lado, es el hecho de que nadie haya pagado nada por ese crimen, es el hecho de que ese crimen haya incluso opacado su poesía porque la gente lo conoce por el crimen, no por su poesía. Ese es el hecho que me causa con un rencor interno, ¿no? Nos estás escribiendo lo que nos pasa en España con Lorca. Exactamente. Es un caso muy parecido, con una pequeña diferencia. Y es que a Lorca lo mató el enemigo, ¿verdad? Y entonces el caso de Dalton en ese sentido se parece más al de Christopher Marlowe, ¿verdad? Que lo mataron sus amigos de conspiración y lo tiraron al río. En una reyerta impresionante, nunca aclarada tampoco. Nunca aclarada y no hay cadáver. Y no hay cadáver. Exacto. Hay obra y esa nos sirve como ejemplo y esa adquiere un poder con ellos muertos impresionante, ¿no? Sí, entonces yo lo asocio más con eso que con el caso de Lorca, que aparte de que Lorca es un hombre inocente, Dalton es más complejo, Dalton era un combatiente, pues, es decir, estaba involucrado en eso. Entonces hay muchas aristas, ¿no? Pero no, digo a manera simbólica, ¿no? Simbólicos. Y en el significado para los escritores, ¿no? Pero también está la variedad de que España tiene una tradición y Lorca es muy singular, pero hay
Había una tradición más vasta, pero en el caso de El Salvador, Dalton era, como dicen, piedra de toque, pues. Tú perteneces a una generación, hablando de herencias, en la que también has hablado de esto hoy. Te costó bien fijar tu herencia como escritor, ¿no? Nacional. Pero sin embargo yo creo que los escritores de la generación posterior sienten una herencia en español, latinoamericana. Es decir, nos sentimos tan herederos de Cervantes como de García Márquez o tuyos también. ¿Tú eso no tuviste conciencia de esa globalidad en español? Es que eso... ¿Cuándo te vino? Porque me imagino que ahora sí la tienes, pero que al principio no. Era más reducida a una herencia nacional. ¿Cuándo cuándo amplías esa herencia? Probablemente cuando me voy la primera vez del país, ¿verdad? Es decir, yo salgo la primera vez de El Salvador a vivir fuera cuando tenía 21 años y me voy a vivir a Canadá. Uh-huh. Y recuerdo que en Canadá el libro de cabecera era la poesía completa de Lorca, precisamente. Fundamentalmente el libro de Nueva York. Y entonces es que comienzo, porque yo tenía un trabe con la literatura española, porque todos mis profesores habían sido hermanos maristas españoles, ¿no? Entonces era lo último que yo quería leer, para escucharlos a ellos. Entonces fue poco a poco el proceso de irme encontrando voces que no eran esas, ¿no? Y de Lorca, ¿me entendés? Pasé inmediatamente a Pedro Salinas y comencé como a deslumbrarme con otra literatura que no era la que nos enseñaba el hermano León, como digo. Pero hermano León, cuánto mal. Estar vivo todavía. Pero le mandamos saludos desde la Casa de América. Se le mandan saludos, se le reconoce, se le menciona. Entonces, la dimensión de la lengua yo la vi por primera vez cuando estaba fuera del ámbito de la lengua. Mientras estuve en el ámbito cerrado de El Salvador, que es un país que solo tiene Pacífico, muy pequeño, en los 70s, encerrados por un régimen militar, casi sin contactos con el mundo, era muy difícil. Y además, con todo el prejuicio hacia la lengua, yo recuerdo que a mí, cuando yo terminé el colegio y tenía que entrar a la universidad, mi abuela me dijo que me viniera a Salamanca para ser abogado, para heredar el bufete de mi abuela. ¿Quién te hubiese visto como abogado? Y yo me quedé, a España, no, jamás. ¿Verdad? Nunca digas nunca jamás. Era la España de Franco, claro. Sí, sí. Entonces, y era la España del hermano León y del hermano Pedro. Claro, bueno, nuestra España que también conocemos, con tantos hermanos, tantos padres. Sí. Y entonces, para mí fue una experiencia muy significativa cuando me fui a Toronto y comencé a ver el otro universo de la lengua desde fuera, ¿no? Lo más divertido es que mi mejor amigo que hice en la universidad, ahí en George University, era un español. Ajá. Y entonces descubrí que había españoles jóvenes. Y luego vino Luis Muñoz a Iowa y descubriste que también había españoles jóvenes brillantísimos. Sí, claro. Que no tenían nada que ver con los hermanos. León. Entonces, pero ese fue el momento. El momento fue para mí, fue marcado por la distancia, ¿verdad? Cuando comencé a vislumbrar eso y comencé a leer con otro espíritu, porque yo leía literatura en traducción. Claro. Tenía mucho prejuicio a eso y literatura salvadoreña y algunas cosas de Argentina que llegaban. ¿Y qué empezaste a leer fuera de eso? ¿Qué empecé a leer de? Sí, para incorporar eso, ¿qué empezaste a leer? Comencé con los poetas del 27, porque en esa época yo todavía me consideraba poeta y creía que iba a escribir, escribía poesía, que por suerte no existe. Y entonces por ahí comencé. ¿Verdad? Escribías poesía que por suerte no existe, pero... La quemé. No jodas. Claro. Ay, de verdad. Estos arrebatos. Pero algo habrá por ahí. Un amigo mío tiene algo que me dice que si me porto mal lo va a sacar, pero...
Abre su gaveta del Estás, escritorio cuando estás, lo visite, estás hay que subiendo ver. el precio diciendo con esto la que me... Bien, vale, ya se enterarán algunos editores. La quemaste. Otto. Esto es muy sábato. Sí. Eh, Físico. físico, Científico. a la hoguera. Sí, a la hoguera. No es muy Kafka que dice, cuando me muera, bueno, quémalo, destrúyelo, ¿sabes? Pero yo no, ¿no? No, yo sí. Una Ahí tina siempre de me ha- metal, gas. ¿Cómo fuego. hiciste? Esos son los cojones. ¿Eran tan malos? Yo digo que sí. No tengo la menor duda. ¿Y quién eres tú para juzgar tu obra? Es que leía muy buena poesía, porque nos llegaban libros argentinos, entonces yo recibía, ¿me entendés? La colección Fabri, la colección Fausto, entonces yo leía a Pavese, a Ungaretti, a Quasimodo, a Montales, los italianos, leía a los franceses, a John Persa, ¿me entendés? Grandes poetas, leía a los griegos, ¿me entendés? A Seferia, a Cavafi, todo eso nos llegaba, ¿me entendés? Pero de pronto yo dije, y esto que yo escribo es una tontería, ¿no? Ya. Y después de quemar tu poesía, ¿no has vuelto a escribir poesía? No, yo no vuelvo. ¿Me estás mintiendo? No hay. No hay poesía. O sea, vale, bien. Tu género entonces es la novela. Y bueno, los apuntes, y a veces los ensayos, y a veces los apuntes, pero no, poesía no. Ya. Espero que no recaer, pues, porque digamos que soy mal alcohólico. Hay una cosa que también me llama la atención de ti, es ese desdoblamiento. También hemos hablado ayer de eso en la Diabla, que ya sabes que es un personaje que yo tengo especial cariño. Esa campeona de la frivolidad, que ve desde ese punto de vista impresionante, como una anécdota molesta la realidad y el drama del asunto. Es decir, que ella está a sus pelos y a sus amigas y a sus y a los guapos que es lo uno y que es lo otro, mientras todo se desmorona a su alrededor y como que no quiere enterarse, como que le da igual, pero tú de repente construyes una novela asombrosa con una mujer que nos está hablando de tonterías, pero con un murmullo, con un rumor, con un alrededor, que es donde te das cuenta de hasta qué punto puede llegar la estupidez humana, ¿no? Eso nos decías que no sabías si era consciente o no, pero ese desdoblamiento en el personaje femenino, uno de los personajes femeninos más brillantes que yo he leído últimamente, ¿te costó? ¿O fue como el protagonista del Asco? ¿Cómo afrontaste ese monólogo? ¿O esa visión del mundo por parte de aquel personaje? Yo creo que eso tiene que ver un poco con algo que mencionaba Miguel antes, de la literatura del oído. Yo crecí en una familia en que las mujeres tenían una voz muy fuerte, una voz muy imponente, una voz muy repetitiva. Mi madre y mi abuela. Y eran voces de mando, ¿verdad? Y seguramente la Diabla, pasados los años, cuando la escribí con alguna inconsciencia, como se escribe todo. Pero bendita inconsciencia, sí, Horacio, en tu caso, todo. Pero pasados los años, me digo que yo me estaba liberando de esas voces. Me explico, que eran voces como muy fuertes que me habían pesado toda la vida, que me seguirán pesando, y que encontré una fórmula. No estoy hablando de la mentalidad, estoy hablando de la voz. De la voz, sí. La mentalidad sí es una construcción, por supuesto, es una construcción de clase muy precisa y es un personaje absolutamente de ficción. Aunque en una barra, en un bar en El Salvador, me encontré a alguien que me decía, yo soy la Diabla. Me decía, madre mía, qué extraña reivindicación. Sí, pues. Una amiga que era en el sentido del ritmo de la voz podría haber sido, ¿verdad? Pero no de la mentalidad. Así es que creo que ese tipo de personajes son
construidos en cuanto al mundo que le armas, en cuanto a su propia extracción y su propia personalidad, pero lo que es en sí el ritmo de la voz y el ritmo el tono y esas inflexiones, yo creo que yo las tenía en mi inconsciente de haber crecido en una familia Claro, es que con voces femeninas muy una fuertes. mesa camilla ¿Verdad? con mujeres en la familia con voces potentes me hace recordar mucho a la literatura, a la capacidad y a la brillantez con la que Pombo crea sus personajes femeninos y Pombo dicta las novelas. Es decir, la cuestión de la voz, la cuestión de la novela hablada, yo creo que en ti también influye. Tú en eso haces una técnica, lees en alto, depuras al corregir cuando leyendo en alto. A veces, pero en general escribo, una vez que, para mí el punto clave de la creación es el inicio, ¿no? Cuando se trata de este tipo de novelas que alguien llamaba furiosas, o de este tipo de novelas que son, yo les llamo las novelas del sprint, ¿verdad? Que una vez que arrancas te vas en carrera de 100, 200 metros. Creo que para mí lo más importante no es tanto una construcción de las tramas, porque si tú revisas las tramas son bastante sencillas. Si no sencillas, al menos no es el punto que me crea a mí mayor conflicto, sino precisamente encontrar la voz, pero encontrar la voz no es un artificio. Yo no lo veo como artificio. Para mí la cuestión clave es agarrar mi yo, mi ego, mi ser, o lo que yo creo que yo soy, sacarlo, abrir la gaveta y guardarlo. Y ser ella. Sí. ¿Verdad? Apartarte. Apartarme de mí, guardarme en la gaveta, y entonces si yo soy ella... Y ser poseído por ese espíritu de tus mujeres familiares. A veces, sí. En este caso, ni siquiera era una mujer familiar, era más bien alguien que era eso, con sus deseos sexuales, con sus represiones, con sus prejuicios raciales, con sus prejuicios de clase tan profundos, políticos. Con su ideología. Sí, pero igual me pasó con otro personaje femenino que es todo lo contrario a ella, que es el personaje de Tirada Memoria, que es una mujer católica, es una mujer muy razonable, una mujer conservadora, una madre, una abuela, una persona con mucha sensibilidad y con mucha inteligencia natural, que no tiene nada que ver con gente que yo conozca, pues. Entonces, y construirla fue un ejercicio de salirme también completamente de mí mismo e incluso de mis esquemas de mujer, ¿verdad? Construir algo a partir de una idea un poco etérea de cómo sería una mujer que va llegando a los 50 años, ¿verdad? De una clase pudiente, pero todo lo contrario de la Diabla, fue escrita después de la Diabla, con una cultura, porque la mujer de la Diabla es una mujer con dinero, pero sin cultura, el típico rico, la típica rica sin ilustración, pero este otro era un personaje con mucha ilustración, con mucho sentido de las cosas, y fue el mismo método, pues llegué a ella una vez que me convertí en ella, ¿verdad? Entonces, la clave para mí es dejar de ser quien eres y convertirte en el personaje, sobre todo estos personajes que están construidos en primera persona, hombre o mujer, no importa. Para la construcción de la novela, tú dices, la novela de Sprint, ¿tú te dejas llevar o tienes un plan? Tengo un plan muy básico. Vale. Y sobre todo, ¿qué es? Un personaje, es un personaje, es una voz, y el plan es una situación casi de la que arranco, y luego hay un principio que me sorprendió ayer cuando René decía que él traduce las novelas sin haberlas leído antes, ¿verdad? Y entonces que es un proceso de descubrimiento.
Y para mí hay cierto tipo de obra narrativa, no todas mis novelas, pero hay ciertas novelas en que no sé a dónde voy. Ya. Y es un proceso de descubrimiento. Nada más tengo el personaje, tengo una pequeña guía, ¿verdad? Pero lo tengo a él y tengo su voz y se va moviendo. Se va encontrando con gente, ¿no? Y yo la voy descubriendo el mundo Sí, de él y de sí. lo que le va pasando en la medida que lo voy escribiendo. Claro. No es todas las novelas, pues no puedes hacer de eso una técnica, Ya. ¿verdad? Pero sucede a veces. Pero muchas de esas novelas que has empezado así, ¿las has guardado en un cajón? Sí, se guardan. Yo siempre guardo en un cajón, pero lo que te quiero decir es que ese tipo de novela siempre es corta. Ya. Una novela de esa naturaleza no puede ser larga. Esa novela de esa naturaleza puede ser insensatez, puede ser el asco, puede ser... Sí, la Diabla. Y la Diabla. La Diabla tenía los nombres de los capítulos. Exactamente las situaciones de los 9 capítulos, y sí los quería. Pero no tenía más. Sabía que era el ta. ¿Y los títulos? No, los títulos no. El único título que tuve antes de tener el libro fue Moronga. Eso está claro. Es muy extraño. Porque escribí en el cuaderno, en la libreta escribí Moronga y comencé a escribir el libro. Ya. Eso, bueno, bueno, es que los títulos te llevan a cierto corsé o no. Yo después los busco y en algunos casos los voy cambiando, algunas novelas no, ¿verdad? Insensatez o El asco eran títulos que ahí estaban, ¿no? Pero otras sí los voy buscando. No los tengo antes. El título para mí es un punto de llegada la mayor parte de veces, más que un punto de partida. El único en que ha sido un punto de partida es Moronga porque tenía el personaje cuyo apodo es Moronga. Ese lo tenía en la mente exactamente. Todo lo demás lo fui descubriendo, pero eso lo tenía. Como al Vikingo, ¿lo tenías en la cabeza? O... Porque venía de una novela anterior, de La Diabla, del Tirana Memoria, pero el título vino después. Yo no sabía dónde iba. Fui armando partes de esa novela. E incluso escribí la mitad de esa novela y de ahí pasé un año sin escribir, ¿verdad? Y ahora, cuando has visto la caravana o cuando has sentido la caravana y has entendido la complejidad de esa caravana, ¿se te ha ocurrido algo? No. ¿Creías que ya lo habías escrito? No, es que, ¿cómo te diré? No. Yo no podría proponerme escribir una novela sobre la caravana. No es mi manera de funcionar con la literatura. Me cuesta mucho. Yo tengo que tener algo que me toque más internamente y la caravana me toca igual que te toca a ti, me explico. Pero no tengo la experiencia, no tengo el roce, no tengo la fricción de estar ahí, pues. No tengo la fricción que me permita construir. Entonces, si no hay fricción, como digo, no hay chispa, y si no hay chispa, no hay nada explota. Es física, pura física. Pura física, sí. ¿Pero qué plan tienes ahora? ¿En qué plan estás? Voy a ir a la feria mañana. No, ahorita estoy, pues salió este libro de notas, Envejece y tengo idea de trabajar en una novela y ahí voy apuntando, pero si hablo de eso ya me quemo y me tropiezo. Bueno, tienes una hija. También. Y eso... Varias. Sí, pero una hija reciente, quiero decir, acaba de nacer, como quien dice. Y eso, a ciertas edades, ¿cómo crees que va a afectar a tu escritura? No se mete, ella no se mete, ella tiene su mundo aparte. No, pero tú tienes... pero tú tienes ahí algo dentro, ¿no? Cuando la ves que a lo mejor, va a reducir el ácido, ¿o no? No, eso no creo. No sé, no creo yo. Creo que mi forma de funcionar en la vida es un poco más esquizofrénica a ese nivel. Puedo llevar bastantes multiple tracks. Entonces,
La literatura se mueve en un track muy particular que... En un desdoblamiento, en un desdoblamiento, demonio, en un sí, demonio, puede sí. ser. Es como, es un demonio con su propia Sí, lógica. capacidad, con su propia lógica. Sí, no tiene nada que ver con las bondades y los problemas y las ¿Y la maldades felicidad? de mi vida cotidiana, ¿O la ni la felicidad? felicidad de mi vida cotidiana, es decir, el hecho que yo vaya a ver a mis hijos y que tenga felicidad con ellos, no, o que tenga problemas con ellos, tampoco va a determinar mi relación con la literatura. Es decir, aprendí cómo a compartimentar, como dirían en las organizaciones clandestinas. ¿Y qué has aprendido estos días aquí de ti? Esa es una gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué he aprendido de mí? En realidad de mí nada, lo que he aprendido es más bien de lo que se ha dicho. Y todavía me falta tiempo para procesar cómo esto va a incidir en mí. Porque creo que va a suceder lo mismo que con mi vida privada, que lleva un track que no tiene que ver con la escritura. Porque imagínate qué terrible sería que yo comenzara a escribir novelas para quedar bien con lo que han dicho sobre mis novelas. No, ahora tienes que desmentirlo todo. No, es que se mueve solo, ¿no? Que se mueve, es un track que se mueve solo. Entonces, es que no... espero que siga tal cual es. Bueno, estoy seguro que no dejarás de asombrarnos, querido Horacio. Espero. Sabes que te admiramos muchísimo, que hemos gracias. aprendido, sí que hemos aprendido muchísimo de ti, contigo, y que eres un grande y que te mereces un aplauso como este que te va a dar esta gente.